Creo que las brujas y la hechicería siempre han existido, solo que actualmente es más difícil de creer en ellas, pues existen miles de charlatanes haciéndonos creer, pero solo juegan con nuestras mentes y se roban nuestro dinero. Sin embargo, cuando yo era niña, hace unos 50 años atrás, cuando por las calles aún transitaban carretas tiradas por caballos y los caminos eran de piedra o arena, aún había bastantes llanuras por las cuales correr. Las brujas creían tener el control y ser respetadas, o en otras palabras, temidas. Pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz, porque están a punto de escuchar historias y relatos en el umbral de la noche. Comenzamos. Había escuchado historias de ella. La mujer vivía cerca de la escuela a la que yo asistía. Todo el mundo afirmaba que era una bruja. Un día saliendo de la escuela, mis amigos dijeron que irían a verla y como mi curiosidad era mucha, decidí acompañarlos a ver a aquella mujer. Mi cabeza se llenaba de pensamientos imaginando la supuesta bruja. Claro, siendo una niña la imaginaba con su pelo de estropajo gris, despeinado, que pensaría no se había bañado en semanas. Su cara arrugada, fea y escuálida, con una gran verruga sobre la nariz y con una risa estruendosa y escalofriante. O que simplemente se vestiría con ropajes oscuros cubiertos por una misteriosa capa. Me pasé el día divagando pensando en si al verla nos lanzaría algún hechizo, nos daría algo envenenado o haría algo para que la dejáramos de molestar. Por la tarde llegamos mis amigos y yo y uno de ellos le gritó: tú, bruja! Yo no la había visto. La buscaba por todos lados. Los niños seguían gritándole de cosas y yo seguía sin lograr verle. Cuando en ese momento una viejecilla pequeña y escuálida con chapetes tan rosados, con sombras en los ojos tan azules y un labial carmín tan mal puesto sobre su boca, comenzó a perseguirnos, lanzándonos piedritas y cosas que se encontraban en el camino. «¡Déjenme en paz, malditos mocosos! ¡Váyanse al demonio!», gritaba y gritaba mientras todos los chiquillos se reían. Yo no entendía nada. Tal vez me estaba jugando una broma. Esa mujer no podía ser una bruja. Mientras todos los demás corrían, yo me quedé ahí parada, escéptica. No creía que una pequeña mujer que apenas me sacaba unos 10 centímetros de altura fuese una bruja. Como yo no le había dicho nada, la mujer no me prestó atención y caminó de regreso a su hogar. Una casucha casi destruida, los adobes se veían deteriorados y la gran puerta de madera se veía astillada por falta de pintura y mantenimiento. Mientras pensaba en lo pobre que podía ser aquella mujer, por el rabillo del ojo vi algo, una cosa que me llamó la atención. Junto a la puerta veía una gran ventana que estaba abierta. Las cortinas que le cubrían eran unos trozos de tela hechos jirones, pero eso no era lo que me había llamado la atención. Podía observarse a alguien detrás de la ventana, además de que lograba sentir su mirada. Enfoqué la vista lo más que pude en dirección tras las cortinas. Fue entonces cuando lo vi. Unos ojos tan blancos y redondos como pelotas de golf, casi saliendo de sus órbitas, que me veían fijamente en dirección a donde yo estaba. No lograba identificar qué clase de ser se encontraba ahí, pero un escalofrío comenzó a recorrer mi espalda. Sentí como un sudor frío me perlaba la frente. Era como si me estuviera hipnotizando, a la vez que sentía mucho miedo con esa mirada tan extraña, pero no podía moverme. Seguí indagando con la esperanza de saber qué se encontraba ahí dentro. ¿A quién pertenecía esa mirada?, me decía a mí misma mientras intentaba notar con más claridad la figura sobre la ventana.
El sol estaba bajando y en cualquier momento tocaría esa ventana, disipando las sombras en las que se encontraba e iluminando su interior. Estuve esperando lo que me pareció una eternidad. Sentía un nudo en el estómago que me incitaba a irme de ahí. Era como un pensamiento de que algo no iba bien, pero mi curiosidad era tanta que no lograba moverme de mi lugar. Por mi mente cruzó un pensamiento. Sentía que el sol estaba demorando demasiado en iluminar el lugar. Pensé en acercarme y ver qué había dentro, pero tenía miedo de acercarme de más y que estando suficientemente cerca fuera imposible huir. Una sensación de intranquilidad comenzó a apoderarse de mí conforme los rayos de sol comenzaban a iluminar el interior de aquel cuarto, sobre todo aquella criatura cuyos ojos se mantenían fijamente mirando al otro lado de la calle directo hacia mí. Comencé a vislumbrar lo que yo creí sería un animal. Sin embargo, mis ojos no daban crédito a lo que estaba observando. La mirada de la criatura dejó de ser de inspección y se tornó en una mirada burlona que hacía juego con una boca llena de dientes afilados casi en forma de colmillos, que hacían una mueca semejante a la de una risa más burlona. La nariz era chata y la cabeza enorme, con una figura poligonal muy distinta a la normal. El pelo era ralo, apenas perceptible, y todo aquello se sostenía en un pequeño cuerpo tan diminuto que parecía ser el cuerpo de un bebé. La criatura, a sabiendas de mi terror, comenzó a emitir un sonido similar al de un gruñido que lentamente se fue transformando en una risa burlesca que hizo que se me erizara la piel. Me sentía tan hipnotizada por esa mirada tan malévola que era incapaz de mantener el control sobre mi cuerpo y salir huyendo. Y justo en el momento en que sentí que un grito desesperado iba a salir por mi garganta, aquella criatura comenzó a hablar. Sus palabras eran incomprensibles y salían disparadas como un sisear de serpiente. Traté de poner atención en lo que decía, pero no lograba comprenderlo. Sin darme cuenta me estaba acercando, poco a poco, en dirección a aquella ventana. Inconscientemente seguía moviéndome paso a paso hacia adelante, manteniendo la vista fija hacia la criatura, que parecía como si sus palabras hicieran que mi cuerpo flotara a través de la acera y se acercara cada vez más. Me encontraba ya a escasos pasos de la puerta cuando un chiquillo pasó corriendo y me tomó de la mano, sacándome de ahí. No sabía qué había pasado. Mi corazón latía a 1000 por hora y estaba aturdida y desorientada. Solo podía ver a aquel chiquillo gritándome, pero no entendía una sola palabra de lo que decía. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Acaso estás loca? ¿Cómo se te ocurre pararte ahí? Tuviste suerte que te viera mientras pasaba por ese lugar. Oye, ¿me escuchas? ¡Hey, niña! Ponme atención. Por más que me hablaba a mí, me era imposible emitir una palabra. Mi mirada parecía perdida en la nada. No sabía lo que estaba pasando con mi cuerpo. El chiquillo notó que no lograba emitir ni un solo ruido y me tomó de la mano. Caminamos por lo que para mí fue una eternidad. Sentía que con cada paso que daba y me alejaba de la casa de la bruja me era más difícil avanzar, como si trajese unos ladrillos sobre mis pies o un pesado costal sobre mi espalda. Llegamos a la casa de una mujer y al llegar allá no recuerdo nada más. Cuando desperté en un sillón recostada me sentí aturdida. La mujer, al notar que empezaba a despertarme, me dijo: «Nunca te vuelvas a acercar a esa casa. Ahora lárguese de aquí». Sentía que sus palabras habían sido tiernas en un inicio para después tornarse hostiles. No tuve oportunidad de preguntarle qué había pasado y solo hice caso y salí de ahí lo más rápido que pude. Algunos días después me volví a encontrar con el chiquillo que me había salvado aquel día. No quería quedarme con la duda de qué había pasado y después de mucho presionar, me contó la verdad. Yo era muy pequeño cuando todo eso sucedió, pero mi abuela cuenta cómo esa mujer a la que todos llaman bruja alguna vez fue su amiga. Dice que era una chiquilla desaliñada y sin gracia, pero buena niña. Mi abuela tuvo que dejar el pueblo por un par de semanas. Cuando ella regresó a buscar a su amiga,
se había encontrado con una hermosa mujer en su lugar, de voz melodiosa y con cuerpo capaz de hacer babear a cualquier hombre que lo llegase a mirar. Sin embargo, toda aquella humildad y sencillez que le caracterizaban habían desaparecido para dar lugar a una mujer sumamente arrogante. Sin embargo, fue poco tiempo lo que le duró el gusto de ser una bella mujer. Mi abuela cuenta que ella se había casado con un demonio, que éste le había provisto de toda su hermosura y además le había otorgado conocimientos propios de una hechicera. Pero la mujer, llena de avaricia y arrogancia, quería aún más poder de lo que ya tenía a sus pies y engañó al demonio. No sé con exactitud cómo fue que lo hizo, pero mi abuela cuenta que esa fue su perdición. Cuando el demonio se dio cuenta, como castigo, la mujer quedó preñada de ese extraño ser. Esa criatura espeluznante que viste en la ventana de la casona aquel día y a la cual llaman el niño cabeza de diamante. Dicen que cuando la mujer dio luz a esa criatura, ella se volvió loca al ver lo que había concebido. Todo lo que el demonio le había dado le había sido arrebatado, llevándose además su cordura y todo lo que había dentro de ella. Le escuché decir a mi abuela que también cuentan que además intentó deshacerse de su hijo, pero aquello solo terminó trayéndole más ruina y desgracia a su ya desdichada vida. Y en cuanto al niño cabeza de diamante, nunca más vuelvas a acercarte. Hay quienes aseguran que esa es la encarnación del demonio que sedujo a la pobre mujer, que de alguna manera todo el conocimiento y habilidades para hipnotizar que antes tuvo la bruja, ahora son parte de él. Y por lo que vi que te pasó aquel día, no me cabe la menor duda que así sea. Toda aquella información me pareció difícil de digerir en el momento. El muchacho apenas era 1 o 2 años más grande que yo, pero con la seriedad que me contó todo lo que su abuela le había dicho, me pareció muy creíble. Por lo que hice caso a su consejo y nunca volví a mirar directamente en dirección a la ventana mientras me encontrara cerca de aquel lugar. Cabe mencionar que para aquella época donde se hablaba mucho del niño cabeza de diamante, hubo varias desapariciones de niños, muchachos de mi edad, de los que nunca se volvió a saber de ellos. Espero les haya gustado mi historia. Les mando un saludo a todos. Y así llegamos al final de esta historia. Bastante curioso cómo es que algunas personas pueden obtener sus poderes a través de pactos con entidades de naturaleza maligna, pero que cuando estos pactos no son respetados, pueden jugarte en tu contra por completo. Déjame en los comentarios qué te pareció esta historia, así como de qué otro tipo de historias te gustaría escuchar. En la descripción podrás encontrar todas nuestras redes sociales para que nos apoyes y sigas en ellas, especialmente en YouTube, suscribiéndote, dándole un like y compartiendo para de esta manera seguir trayendo más contenido en todas las plataformas. Asimismo, te invito a que nos hagas llegar tus historias y relatos al correo electrónico dracotrx13@gmail.com, donde todas serán tomadas con su debido respeto y consideradas para nuestras futuras entregas, sin importar qué tan corta pueda ser. Yo soy DracoTRX. Muchas gracias. No